Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Así es, pues continuamos con más a través de nowmusicradio.com en esto que lleva por nombre Polanco Report. Y ha llegado la hora de darle la bienvenida a uno de nuestros invitados que siempre nos trae información interesante y que hoy o esta noche trae una información que va muy ad hoc con lo que se está viviendo a nivel mundial. Y no quería dejar pasar la oportunidad de contactarnos con él para que nos platique un poco también sobre la verdad de esta historia lamentable que estamos viviendo a nivel mundial. Don Asmisael Montenegro de Lerx, mejor conocidos para los amigos como Don Veritas de Universos. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches. Muy bien, gracias. Ya comenzando este año, lamentablemente, con estas noticias. Sí, así es. Dándote también pues el abrazo correspondiente a este año nuevo 2020. Y pues bueno, contando contigo, con tu participación, sobre todo por lo que comentaba yo ahorita, ¿no? La importancia que existe también de que la gente que nos está escuchando sepa un poco sobre esta tensión que se está viviendo a nivel mundial. Sobre todo allá en Irán, con toda esta situación que se está viviendo después de la muerte de este general Qasem Soleimani a manos de de Estados Unidos. Así que, don Asmisael, el micrófono es todo tuyo. Queremos saber cómo está este conflicto, por qué se desentonó en 2020, a principios del 2020, qué es lo que se espera y qué tenemos que saber al respecto. Bueno, mira, un poco de la historia que ahorita estamos viviendo. Ya mañana se van a cumplir unos días de esto. Sí. El 3 de enero de este año, Donald Trump lanza un comunicado donde textualmente dice: anoche actuamos para detener una guerra, no actuamos para comenzar una. Sin embargo, las acciones de este hombre de Trump en contra de este bien mencionado de apellido Soleimani, sí. El cual, ¿quién era este señor? Hay gente que dice, bueno, es que era nada más un militar o era un general. Mira, ahorita como están las cosas en Irán, el poder está dividido en dos partes. Uh-huh. Una, que es la religiosa, sí, que la comanda el llamado Ayatollah, y por otra parte está la milicia. Entonces ahí hay de dos: o eres partidario de la religión o eres militar de hueso colorado. Sí. En el caso de este señor Soleimán, este señor no solamente era un general, sino que era la cabeza de este movimiento, de esta parte, de esta facción del país de Irán, lo que es la milicia. Ajá. Ahora bien, este señor no había aparecido tanto en la vida pública como el Ayatollah, porque ya tenía preso su cabeza. ¿Quién le puso preso a su cabeza? Pues fue ISIS, que ya está bombardeado todos los noticieros y televisión por parte de estos mercenarios asesinos. Sí. Este hombre encabezaba una facción en contra de ISIS, no solamente en Irán, sino que ya se había encontrado en Irak, en Afganistán, en parte de los Emiratos Árabes e incluso en la India. Entonces, por parte de la logística de este hombre, que él sí es un militar de carrera, es decir, un general de carrera, él había coordinado muchísimos ataques y, vamos a llamarlo así, muros para poder frenar a ISIS. Ajá. Por lo mismo, ISIS le pone precio a su cabeza y él decide pues desaparecer un poco de lo que es los reflectores de las cámaras, pero seguía siendo pues importante, famoso. De hecho, él estaba considerado, ahora ya se convierte en un mártir, pero antes de su atentado él estaba considerado como un héroe en su país. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando muere cuando es asesinado? Porque realmente no fue una muerte natural. Sí.
Este señor es bombardeado por un dron, los famosísimos drones, pero pues el dron que utiliza Estados Unidos, que por cierto es el MQ-9 Reaper. Sí. Es un dron el cual tiene unos misiles que son geotérmicos, quiere decir que van a seguir el calor, ya sea de un cuerpo humano o en este caso seguían el calor de los motores de los vehículos en donde se encontraban. El asunto aquí con este asesinato es que ellos no sabían exactamente en cuál de los vehículos se encontraba Soleimani, sí, por lo mismo que te menciona que seguía el calor. Hay algunas imágenes, de hecho yo te pasé antes de que entramos al aire unos videos. Sí, ya vi las fotografías, sí, bastante crudas de este atentado. Entonces te darás cuenta que las imágenes prácticamente son en blanco y negro, es decir, no se puede distinguir, no es como en las películas, ¿no? Sí, claro. Ellos atacan el convoy de automóviles, obviamente en ese convoy iba el general, él fallece, es asesinado. Donald Trump inmediatamente dice que él lo hizo para detener una guerra, pero es que realmente, ¿qué guerra? La pregunta aquí sería, ¿qué guerra estaba tratando de detener? Porque como te mencionaba, el general Soleimani le estaba haciendo frente a ISIS. Esa era la guerra que se estaba viviendo en esos momentos en Medio Oriente. Sí. Considero que el presidente Trump no tenía por qué meter las narices en este problema. Y bueno, lo que pasa o el resultado de esta metida pues no de patas, sino de trompa del señor Donald Trump. Sí, esta guerra innecesaria, como también en su momento lo han hecho con otros países. Yo por ahí escuchaba y leía, Asmisael, que se estaba también agarrando muchísimo de esta situación que se está presentando con él, el juicio político el que se está enfrentando justo en la vuelta de las elecciones, para ver si sigue quedando como presidente o ya termina su mandato. Y bueno, pues como para tratar de tapar esta situación del juicio político, pues dicen por ahí que pues se inventó esta guerra, así que fue a alborotar a los que sabe que con los que tiene problemas o con los que no tiene una relación tan cordial como con otros países, a pesar de que ya hay unos acuerdos firmados, y pues una guerra innecesaria. Exactamente, mira, en la mañana estaba viendo a un politólogo en la NBC. Sí. Este señor, por seguridad, tuvo que cubrir tanto su rostro como su voz. Ya sabes que ahí te pueden cachar hasta por una fotografía o por la voz en los noticieros en Estados Unidos. Claro. Este hombre dice que la tirada, o él considera que la tirada de Donald Trump al hacer esto, pueden pasar dos cosas. La primera es que le cueste lo que le queda de presidencia. Sabemos que ya está a punto de que enfrente un juicio político, es decir, ya está en la mira. Sí. Allá en Estados Unidos no se cuenta con un fuero como aquí en México, en el cual pueden estar respaldados. Ahora, lo segundo que podría pasar es de que la gente pues que está mal de su cabecita, que vive en Estados Unidos, que es partidaria de la guerra, que es belicosa, esto también podría encaminarlo a una reelección, que yo creo que de los casos sería lo peor que pudiera ocurrir. Y como bien mencionabas, se alborota el avispero. Ahora bien, los acuerdos de los que mencionabas, estos acuerdos, si mi memoria no me falla, y también tu apreciable auditorio que nos está escuchando me pueda corregir, estos acuerdos se firmaron en 1998-1999. Sí. Estos acuerdos precisamente eran para una especie de desarme nuclear, es decir, podían tener armas nucleares, pero que no sobrepasaran cierta, vamos a llamarlo cierto tonelaje, por ejemplo. Claro. Aunque a una hora ya las bombas atómicas pues ya no es como la de Hiroshima y Nagasaki, que pesaban más de 200 kilogramos, claro, sino que ya son muy pequeñas, pero el daño que pueden llegar a crear es bastante grande. Ahora bien, Irán viene de una sanción tras sanción tras sanción por parte de la ONU. Estamos hablando de alrededor de unos 12 o 15 años de sanciones por parte de la ONU, debido a sus experimentos por el enriquecimiento de uranio.
El uranio se puede utilizar para muchas cosas, pero en este caso, hablando de la milicia, se utiliza obviamente para ojivas nucleares. Sí. Estas sanciones habían mermado no solamente en detener las investigaciones o en detener el desarrollo de armas mal llamadas de destrucción masivas, porque prácticamente son armas apocalípticas, yo creo no podría dar otro nombre. Sí. ¿Qué es lo que pasa después del bombardeo? Irán automáticamente dicen hasta aquí llegamos, es decir, ellos se salen de este acuerdo. ¿En qué resultados da esto? Bueno, si ellos habían quedado a la mitad de una investigación de alguna nueva arma, algún nuevo misil, ojiva, etcétera, en este momento ellos estaban en completa libertad para continuar con el desarrollo de esa arma, o en el peor de los casos, no nada más en la cuestión de Irán, sino Estados Unidos, hablamos también de Rusia, de China, Corea del Norte, Corea del Sur, Francia, Inglaterra, etcétera, todos los países que pertenecen a este acuerdo, que tienen armas nucleares desarrolladas, podrían utilizarlas con plena libertad. Está tan fuerte el asunto internamente hablando, porque nosotros lo vemos desde afuera, ¿no? Nosotros en México hay gente que lo ve desde Francia, España, etcétera, etcétera. Pero dentro de Estados Unidos es tan grave el problema que incluso ya se han comenzado una especie de cacería de brujas en cuanto a la gente que es musulmana o que profesa la religión musulmana en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? No están dejando entrar a los niños a las escuelas, a autobuses, aeropuertos, lugares muy transitados, se les está pasando 2 veces por los radares, es decir, por estos aparatitos que miden detector de metales, revisando las pertenencias, porque se cree que el problema más bien el ataque del cual ha jurado desde el primer momento Irán, colgó la bandera roja de la venganza en lo alto, declaró 3 días de luto nacional y después de esos 3 días, según ellos, vendría una venganza. Los últimos días hemos visto que ya atacaron la embajada de Estados Unidos en Irán y también en Bagdad. Y aquí hay algo muy importante que a mí, más allá de hablar en un tono politólogo, vamos a llamarlo, un tono periodístico, que sinceramente no lo soy, sí. Vamos a ponerle un tono un poco más conspiranoico, vamos a llamarlo este modo. ¿Tú sabes qué es el HARP? Estuve escuchando y estuve leyendo sobre es como un método que tiene que ver con la ionosfera, ¿no? Para provocar ciertos cambios climatológicos. Exactamente. Una tecnología como tal. Es una tecnología que, como la mayoría de las cosas, fue descubierta entre comillas de chiripa, porque esto iba directamente para las telecomunicaciones. Estamos hablando específicamente para telecomunicación vía celular. Sí. Cuando se dieron cuenta de que le podrían dar otro uso, giro, es decir, hablando militarmente, sí. Pues bien, sí, y aunque suene de película, realmente sí se puede crear un huracán, se puede crear un tifón, se puede crear un tsunami, se puede alborotar las placas tectónicas para crear un terremoto. De hecho, acaba de temblar en Irán. Exactamente, a eso iba. Mira, qué casualidad que el día 7 de enero, sí. Después de que se ataca la embajada en Bagdad, donde dicen que no hubo muchos muertos o dicen que no hubo muchos heridos, etcétera, pero las imágenes ahí están, ¿no? El bombardeo, la verdad es que es clarísimo que ocasionó daños no solamente materiales sino humanos. ¿Qué es lo que pasa en menos de 1 hora de estos ataques? Que ocurre un terremoto de 6.5 en Irán. Wow. Entonces dice uno, qué condenada casualidad, ¿no? Sí. Ahora, Irán, hay una parte de Irán que sí es tectónicamente activa, como aquí en nuestro país, pero como nunca ha llegado a un temblor de ese tamaño, es decir, no había algo estipulado, lo más eran 5.5, 5.7, ya estamos hablando que esa gente pensaba que se le acababa el mundo, sí. Porque nunca habían sentido algo así. Entonces, ahora lo que se cree, lo que yo había posteado por ahí a la gente que me sigue en mi Facebook personal el día 7 de enero, fue que lamentablemente, al parecer, el tiempo de sacar del sótano, el sacar del escondite secreto las armas nucleares, las ojivas, los misiles transcontinentales, etcétera, ya pasó.
Es decir, ya no hay que hacer valer ese músculo bélico y presentar esas armas, sino que ahora lo que se va a utilizar pues es precisamente estas armas de manipulación, iba a decir otra palabra, pero de manipulación tanto de los elementos como también de las placas tectónicas de la Tierra. Esto es aún más, pero más grave que utilizar una arma nuclear. ¿Por qué? Porque si alguien oprime el botón equivocado o si alguien gira la perilla más allá de lo que se puede, porque a esto hay que sumarle que supongamos que esta máquina sea muy, pero muy precisa, es decir, con coordenadas exactas que tú puedas decir, yo quiero que haya un terremoto de 6.5 grados en tal latitud, tal longitud, suroeste, etcétera, etcétera, y que dure tanto tiempo. Ok, hasta ahí supongamos que lo pueden hacer, pero no cuentan con que también el planeta Tierra, perdón, el planeta Tierra también toma decisiones en estos casos. Si desatan un terremoto en un lugar donde no deberían y que las placas tectónicas de la Tierra estén en una, ¿cómo decirlo?, tambaleantes, en lugar de un terremoto de 6.5 tendríamos uno de 7, de 8 o un megaterremoto, lo que es peor. Se recorrería a otras partes en donde no se tenía en primera instancia pensado que llegase a haber este tipo de problemas, pero creo que ya me estoy escuchando un poco más conspiranoico de lo normal, pero creo que sí hay que tomarlo en cuenta, el peligro que representa este tipo de armas, que hasta donde se sabe en estos momentos, no solamente Estados Unidos posee esto, el llamado HARP. Se sabe que Corea del Norte y Rusia han estado trabajando en algo parecido a esta cosa, al HARP, manipulación climática y también de la Tierra. Pero si no llegamos a ese punto, si nos vamos a lo que se ha hablado por ahí, un poco apocalíptico, un poco profético, de que esto detonaría una tercera guerra mundial, la verdad es que yo lo veo también bastante difícil. Una cosa es que Estados Unidos quiera hacer lo mismo que hizo en Afganistán, lo mismo que hizo en Irak, y otra que se pueda hacer. Sí, porque necesitas Irán, otra potencia mundial, ¿no? Exactamente, es una potencia mundial, pero también Irán tiene el respaldo de otras potencias mundiales. A lo mejor no tan poderosas o tan grandes como Estados Unidos, por ejemplo Alemania, pues Alemania dijo, yo no me voy a meter, es decir, ustedes háganle como quiera, mi posición es totalmente neutra, a menos de que lleguen a afectarme. Si me afectan directamente, yo sí le entro. Sí. Corea del Norte está más que puesto, pero aquí a lo que yo temería más sería una incursión también de Rusia. Sí, ya la clase sería diferente. Sí, Rusia es una especie de bestia que ha estado dormida durante muchos años, y también China, por algo lo llaman el dragón durmiente de Oriente. Si este problema llegara a alcanzar ya una situación mundial, es decir, de hablar ya de una guerra enteramente en la cual no sea un país contra un país, sino que sean varios países contra otros países, pues la verdad es que se pondría bastante difícil. Ahora hay que preocuparnos también. Donald Trump tiene a poca gente de su lado, es decir, su mismo país no quiere ir a la guerra. Ya tuvieron un Vietnam, ya tuvieron un Corea del Norte, ya tuvieron una a principios de los 90, ya tuvieron una incursión precisamente en Irak, la tormenta del desierto. Sí. Ellos ya no quieren más de esto, pero si llegase a suceder, recordemos que hay métodos que utilizan estos países, esta gente que a fuerzas quiere una guerra para presionar y para que otros países también pues le entren, ¿no?, al conflicto bélico. El último conflicto de este tamaño lo tendríamos durante el sexenio, si no me equivoco, de Vicente Fox. Sí. El cual él, como jefe de Estado, dijo, nosotros, es decir, mi país, nosotros no vamos a entrar en este conflicto, nosotros no lo buscamos y pues no vamos a apoyar más que si acaso moralmente a nuestro vecino del norte. Pero últimamente la situación se ha vuelto tan delicada, sobre todo con esto último también de etiquetar
al narcotráfico en nuestro país como terrorismo. Sí. Esto también es bastante grave y podría ser una pequeña palanca para que Donald Trump de cierta forma presionara al país para que pues lo apoyáramos en me estoy yendo al extremo, pero bueno, hay que ver todos los panoramas, puntos, todos los escenarios que podría haber alrededor de este conflicto, que aún no es una guerra como tal, es un conflicto que todavía tiene por ahí muchísimo pues que dar, lamentablemente. Sí, y que pues sí, también lamentablemente no es un conflicto que se va a arreglar sentándose a la mesa o yendo a dar un discurso en frente de la ONU. De que va a haber un enfrentamiento, lo va a haber, es decir, y no me estoy poniendo en un plan ni profético ni mucho menos, es decir, va a haber una respuesta por parte de Irán y va a ser una respuesta realmente fuerte. Esto que ha pasado últimamente en la embajada de Bagdad y en la embajada de Irán de Estados Unidos, esa no es la respuesta de Irán. La respuesta de Irán va a ser mucho más sangrienta, mucho más fuerte, tomando en cuenta de que la verdad es que a esa gente no le importa morir. Esa gente, si ellos mueren en un bombardeo, si creen que tienen una muerte santa, y para ellos es lo mejor que les podría pasar, sin importar a cuántos se tengan que llevar de corbata, es decir, hablando específicamente de gente inocente que no tenga que ver con este problema. Para ir más o menos un poco cerrando y también a manera de ir terminando mi participación, me gustaría también decir, y también no me quiero ver muy paranoico o conspiranoico, pero por ahí se habla o se dice de que en unas semanas va a ser el Super Bowl en Estados Unidos. Entonces yo creo que van a tener que extremar medidas de seguridad en cuanto a asistentes como alrededor, porque pues sería un golpe bastante fuerte el hecho de que la respuesta de Irán se tardara un par de semanas, incluso meses, pero que golpeara en uno de los momentos en los cuales el pueblo de Estados Unidos pues está más volteado hacia el otro lado, es decir, no ve noticieros, no le importa el Twitter, no le importa lo que les importa es el deporte, y en este caso pues el número de víctimas sería pues aún mayor. Lo hemos visto anteriormente, recordemos los bombarderos del maratón de Boston, de Boston exactamente, el cual nadie se pudo haber imaginado que sucedería pues ahí, no en ese momento. Entonces tal vez la respuesta de Irán no vaya a ser hoy o mañana o dentro de 3 días, pero la respuesta va a ser muy fuerte y podría ser en una especie de cadena. Es decir, si esta respuesta de Irán comenzó en la embajada de Estados Unidos en Bagdad y ahí mismo en Irán, podría ser una especie de cadenita la cual pues detone en algo mucho más grande, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando que son 1.000 millones de musulmanes repartidos en todo el mundo. Entonces imagínate. Ahora también hay que decir que no todo el número, es decir, no estos 1.000 millones de musulmanes todos están de acuerdo con esta guerra santa, con este yihad, pero si se reparte una facción de ellos estratégicamente en el mundo, realmente podrían causar muchísimo daño, más del que podríamos imaginarnos, aún con todas las noticias que hemos visto. De hecho, llama mucho la atención los últimos, no sé si tú sigas a Donald Trump en Twitter. Pues de repente veo algunas actualizaciones, pero por otros medios, no lo sigo como tal a él en Twitter. Yo de hecho me pareció una persona muy pedante, pero pues bueno, ya lo sigo al tipo para ver qué es lo que va diciendo. Me he dado cuenta en los últimos Twitter que ha lanzado que al parecer a él ya le cayó el 20 de la bronca en la que se metió hace unos días, y le ha ido bajando un poco a los Twitters, es decir, no vemos al mismo personaje polémico, decir, pues yo tengo más armas o mis misiles son más grandes o etcétera, sino que creo que ya más mesurado, le ha bajado, más mesurado, pero pues es que el daño ya está hecho, se metió con el pueblo, la nación, que no debía, y pues esperemos que esto se resuelva. No podemos pedir de la mejor manera posible, pero esperemos que de la manera menos pues con menos daño colateral a nivel internacional, a nivel mundial, porque si ya hablamos de una tercera guerra mundial,
está muy, pero muy, muy fuerte, está muy canijo la situación. Híjole, pues qué fuerte es, Misael, esta información que no quería dejar pasar aquí a través de Polanco Report, y queríamos acudir contigo porque sabemos que tú también hablas de estos temas que tienen que ver con la historia y que estamos siendo parte de la historia, así como en su momento ocurrió con Corea, ahorita está ocurriendo con Irán, y como lo dices tú, ojalá que no pase a mayores, ojalá que las cosas se vayan enfriando gradualmente y que sea lo menos lamentable la respuesta de Irán o la culminación de este conflicto. Amigo, te agradezco muchísimo por tu participación, que te sigan en tus redes sociales si quieren escuchar más sobre la verdad del universo. ¿En dónde te pueden encontrar? Claro que sí, mira, en Facebook, en mi Facebook personal es asmisei.montenegroelers. La fanpage del programa es Veritas de Universo. Pues el programa se transmite todos los días lunes de 6 a 7 de la tarde a través de www.circovolador.org. Por ahí también está mi canal de YouTube para los que gusten suscribirse, los que se han perdido el programa, me pueden encontrar como Veritas de Universos. Te agradezco muchísimo que me sigas invitando también. Para mí es, ojalá el tema fuera un poco más agradable, pero me gusta también salir un poquito de la zona en la que hemos venido trabajando tú y yo ya todos estos, pues creo que ya son años los que vengo participando contigo. Bastante interesante estos temas, espero también seguir saliendo un poquito de la línea para poder tener estas cápsulas contigo y abordar temas pues un poquitillo tirándole a lo político, a lo controversial, pero ahora sí que tu amable público decidirá qué es lo que más le gusta, qué es lo que le gustaría escuchar. Por mi parte, pues me despido, te agradezco nuevamente el espacio aquí contigo y yo creo que nos leemos, nos escuchamos dentro de una semanita con otro interesante tema que tengan que ver aquí con la métrica que manejamos. Perfecto, pues ahí estuvo Asmisael Montenegro de Lerx en esta sección llamada Veritas de Universos. Ahí de sus medios de contacto. Amigo, te agradezco muchísimo, aguántame aquí en la línea, no me vayas a colgar. Y nosotros nos vamos con más a través de Polanco Report. Ya los informamos, ya les contamos cómo está la situación. Nosotros regresamos con más, no se despeguen. Hola, ¿ya te suscribiste a nuestro canal de podcast? Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas, para que seas de los primeros en escucharnos. O bien, escúchanos en vivo todos los martes y jueves, de 9 a 11 de la noche por www.nowmusicradio.com. Y disfruta de todas nuestras noticias, especiales y entrevistas. Now Music Radio, verdaderos Jazz Hits.